El mito del progreso no existe. Desde nuestros primeros años de aprendizaje y en algunas ocasiones hasta el nivel universitario se nos narra una historia de la humanidad como un progreso lineal y constante que siempre tiende a mejor. Desde la miseria, oscuridad y brutalidad primitiva hasta cuotas siempre ascendentes de prosperidad, bienestar, conocimiento y desarrollo tecnológico. De esta forma no solo siempre estamos viviendo la mejor de las épocas, sino que solo esta puede ser superada por lo que vendrá en el futuro, donde se espera que el desarrollo tecnológico nos lleve a la expansión espacial y a una existencia ociosa donde el trabajo ha sido relegado completamente a máquinas y robots que harán todo el esfuerzo por nosotros. Y por si no lo sabías, esta narrativa tiene un nombre y se la conoce como el mito del progreso, que preconfigura cómo miramos al pasado y al futuro, y por ende, nuestra realidad presente. Muy probablemente la interpretación que tengas de la palabra mito esté más ligada a las culturas arcaicas que comprendían el mundo en base a pensamientos religiosos, pero no es así si lo entendemos como narrativas que juegan un papel en las mentes y sociedades humanas. A ver, la historia como ciencia social nos señala que toda la información de carácter arqueológico, antropológico o historiográfico, entre un largo etcétera, es en realidad caótica y discontinua, pero que ordenamos y conectamos con la finalidad de crear estructuras narrativas. ¿Pero por qué? Estas narrativas centrales nos sirven para dotar de un sentido y significación a una sociedad, y a las que a su vez podemos llamar mitos. Ahora, poniéndonos en contexto, vivimos en un momento histórico bastante particular, un mundo globalizado que se mueve en bloques y, como señalarían algunos intelectuales como el francés Jean-François Lyotard, vivimos bajo metanarrativas totalizantes en la que se asume la comprensión de hechos de carácter científico, histórico, religioso y social de forma absolutista, pretendiendo dar respuestas y solución a toda contingencia. Razón por la que desde el Empire State hasta los arrabales de Buenos Aires, como en las sociedades capitalistas contemporáneas en general, la narrativa del progreso adquiere un tono casi teológico, comprendiendo la historia de la humanidad como un viaje de las cuevas a las estrellas. Una visión vaga pero emocionalmente convincente de un futuro en donde todo será mejor, pero que simultáneamente ocupa un lugar central en esta justificación de las condiciones materiales presentes e incentiva ciertos cauces de acción sociales afines a los intereses capitalistas, y que se reproduce en cada declaración de corte mesiánico, pero que en el medio deja una innumerable cantidad de hipotéticos cuya resolución aparente nunca requiere una acción en el presente, pero que nos promete que en el futuro proveerá una resolución. En definitiva, y siendo un poco más directos, nos resulta difícil rastrear las implicaciones sociales, políticas y económicas de un sistema de creencias que presupone, por ejemplo, que las técnicas más nuevas son mejores que las más antiguas solo porque son más nuevas, y que las ideas pueden ser refutadas por el mero paso del tiempo. Un elemento central del mito del progreso y también una de las claves de su potente atractivo emocional es su afirmación de la omnipotencia de la acción humana. El mito del progreso implica la creencia de que cualquier obstáculo que se interponga en el camino del avance de la humanidad inevitablemente será superado, si no ahora, en algún periodo futuro. Las personas que viven en una sociedad que abraza el mito del progreso como la descripción correcta del mundo y de la historia, participan así, indirectamente, de esa omnipotencia. La sensación de poder y la esperanza en la mejora sin fin se ven reforzadas tanto por grandes espectáculos tecnológicos como por el uso cotidiano de tecnologías novedosas. Esta atmósfera de asombro cuasi religioso que rodea la tecnología cumple en la actualidad muchas de las mismas funciones colectivas que en otras sociedades cumplían las religiones. Al igual que las religiones, el mito del progreso obtiene su poder psicológico de la capacidad de hacer sentir a sus creyentes que forman parte de algo más grande que ellos mismos, una causa común, siendo en este caso la humanidad y su progreso, ignorando qué tan miserables puedan ser sus propias circunstancias y posibilidades. Todo mientras puedan consolarse con la creencia de que sus descendientes, o al menos otros seres humanos que vengan después de ellos, no sufrirán esas penurias. Por otro lado, es entendible que para todos los que nos criamos bajo esta narrativa, nos justifiquemos diciendo que nuestro tiempo es la excepción, que ahora es distinto. Pero de la misma manera que el cristianismo justificaba el orden social y psicológico del mundo medieval con la idea del cielo y el infierno, el mito del progreso lo hace con su visión histórica en ambas direcciones. Un pasado primitivo y miserable que se retrata siempre como mucho peor que incluso las partes más terribles de nuestro presente, y hacia una utopía futurista donde todos los sufrimientos e injusticias de hoy se verán subsanados.
El mito del progreso, aunque tenga sus críticos y sus herejías, es el mito central de nuestros tiempos. Pero esto no fue siempre así. No siempre nos hemos creído que nos movemos y que nos seguiremos moviendo en una dirección deseable. Para empezar a hablar de la evolución histórica del mito del progreso, tenemos que entender que estamos hablando de una cuestión cuyas principales problemáticas son compartidas por casi cualquier otra cuestión ideológica, donde una idea dominante como esta termina por proclamarse como ley eterna, no solo de su época, sino que como una forma de reinterpretar toda nuestra historia como si se tratara de la trayectoria de una flecha que nunca se va a dejar vencer por la fuerza de gravedad. La creencia de que la humanidad avanza y ha avanzado de manera constante en dirección al progreso parte necesariamente de una comprensión de la historia como algo lineal, pero esta es una concepción relativamente novedosa. Muchas otras culturas contemplaban la historia humana como algo cíclico o con tendencias hacia la decadencia, lo cual es muy distinto a la concepción que tenemos hoy de progreso y de la concepción lineal de la historia humana, lejos de ser una casualidad o el resultado orgánico del progreso científico, sino que en realidad se extendió de la mano de los monoteísmos, como el zoroastrianismo, el judaísmo y el cristianismo, entendiendo en este último como un proceso que partía de la creación del ser humano y culmina con el juicio final. Pero esto tampoco es exclusivamente el fruto de que el pensamiento religioso monoteísta haya echado raíces en nuestro pensamiento, aunque es un factor muy importante, sino que no sería hasta la modernidad cuando la concepción general del proceso histórico se volvería lineal, progresivo, es decir, con tendencia a mejorar. Esta interpretación fue compartida prácticamente por todos los que entonces teorizaban la historia, muchos de ellos compartiendo con el cristianismo la concepción de que el proceso terminaba en un estadio final, a pesar de manifestarse en contra de esta concepción de la historia. Detengámonos un minuto a hablar de los Whigs, anterior nombre por el que se conocía al Partido Liberal Británico. Además de compartir y profesar las ideas ya conocidas de los teóricos liberales de la Ilustración, fueron una pieza clave en la propagación de esta visión histórica moderna donde el progreso no tenía fin, sino que era una marcha infinita e inevitable hacia una mayor libertad y lucidez. Su influencia fue tal que no tardaría mucho tiempo en desembarcar en América y otros continentes mediante imperialismo y globalización. Es sobre esta visión en la que se construye el mito del progreso actual, donde el progreso es un proceso sin fin de mejora tecnológica, prosperidad y bienestar acumulativos. De hecho, en la actualidad, esta perspectiva liberal e ilustrada Whig es reivindicada por los mayores defensores de la narración del progreso, autodenominados nuevos optimistas y capitaneados por el psicólogo canadiense Steven Pinker. Estos evangelistas de la religión civil del progreso defienden que este es el resultado de la difusión de valores de la Ilustración como la ciencia y la razón. La discusión sobre esta conexión entre el valor de la narrativa del progreso y las élites económicas, y si esto es producto de la causalidad o de la casualidad, merece un análisis entero aparte, pero que para figuras de la talla de Bill Gates, en lo que respecta a su influencia ideológica en el capitalismo como un justificante caso de éxito, afirme que un libro de Pinker era el más inspirador que he leído y más tarde declarara que su secuela, Ilustración Ahora, era su nuevo libro favorito, da un poco para pensar. Esto no nos sorprende si observamos la forma en la que se interpreta la evidencia estadística de la mejora en las condiciones de vida alrededor del mundo. Siempre se enmarca como una reivindicación de las ideologías políticas y económicas que presumiblemente nos llevaron a este punto, la democracia liberal y el capitalismo, al mismo tiempo en que éstas son cada vez más cuestionadas. Por esto, es importantísimo analizar el rol de estos nuevos optimistas defensores del statu quo, especialmente como intérpretes de esta mejora en la prosperidad material y reducción de la violencia, que la presentan como objetiva e irrefutable. Por ahora, dejemos el tema de la economía para más adelante y centrémonos en la supuesta paz traída por los valores ilustrados. La Ilustración, que descubrió las libertades, también inventó las disciplinas. Uno de los cuestionamientos que más se le hace y que a su vez más rápido reflota al someter a un análisis exhaustivo al mito del progreso ilustrado es la clara omisión de los casos problemáticos o sucesos que, por conveniencia, o son dejados de lado o se niegan que sean una consecuencia directa de esta discusión. Una crítica que ya pudimos leer de la mano de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, donde nos señalan las características totalitarias de la ciencia positivista como una corriente filosófica, cuando ésta trasciende más allá de ese mismo plano filosófico. Y en este caso, cuando el mito del progreso ilustrado
Ilustrado intenta mediante las ciencias sociales dar una perspectiva total de su campo, no solo como una prueba objetiva e irrefutable de su éxito, sino que también presentar a la realidad como subordinada a un sistema de ideas totalizadoras. Y siendo más directos, la creencia de que los valores de la Ilustración son la fórmula para la paz también es ignorar que detrás de estos valores se justificaron algunas de las acciones más atroces de la historia de la humanidad. El comercio de esclavos transatlántico llegó a su pico en el siglo XVIII. En el siglo XIX, muchos profetas de la Ilustración justificaban el colonialismo sobre la base de que las mismas libertades que debían concederle a la raza blanca no eran naturalmente aplicables a los bárbaros y salvajes que poblaban el resto del mundo. Desde Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, fomentando la educación pública para propagar ese mito como un sinónimo de civilización, con una base claramente racista y eurocéntrica, hasta la bandera de Gadsden, símbolo de, entre tantas cosas, movimientos liberales, pero cuyo diseñador era un comerciante de esclavos, aunque lo hayan querido borrar de su artículo de Wikipedia en español. Incluso no hace falta profundizar en personajes concretos, sino que también fue justificante para el accionar de naciones completas en conjunto con otras más. Por ejemplo, la partición de África por parte de las principales potencias coloniales europeas durante la Conferencia de Berlín, que tuvo lugar casi exactamente 200 años después de la Revolución Gloriosa Inglesa, que a menudo se la considera como el comienzo de la Ilustración política liberal. ¿No había sido tiempo suficiente para resolver las contradicciones iniciales? Al parecer, no. También podemos cuestionar la validez como la brújula moral de los valores de la ciencia y la razón ilustrada que Pinker y otros defienden como el motor del progreso, ya que ambos fueron usados como justificación para dichas atrocidades. Es el caso de las ideologías del racismo científico y del posterior darwinismo social, que, como expliqué en un video hace ya algunos meses, sirvió para justificar el colonialismo y el clasismo mediante un lenguaje científico y estética racional. Uno de los productos más oscuros de esta ideología fue la eugenesia, que condujo a la esterilización de ciertos grupos sociales clasificados como indeseables con el proyecto de mejorar la especie humana. Esto ocurrió en democracias liberales occidentales y fue apoyado en muchos casos por sus instituciones académicas e intelectuales. Y aunque no podríamos afirmar que compartían la totalidad del mismo discurso, las justificaciones del nazismo para el Holocausto no están muy lejos de esto. No es posible separar limpiamente la Ilustración de sus monstruos, algo que hay que tener en cuenta cuando se predique que dichos valores deben ser los que rijan los asuntos humanos. Ya que estamos hablando del nazismo, es importante destacar el quiebre que se produjo por los horrores vividos durante las guerras mundiales, que hizo que muchos sectores intelectuales y de la población en general empezaran a cuestionar con mucho más énfasis el mito del progreso y todo lo que se justificaba con este. Tal fue el caso del optimismo desenfrenado de los Whigs, que podríamos considerar que murió lentamente en las trincheras del norte de Francia, en las cámaras de gas en Auschwitz y en las explosiones en Hiroshima y Nagasaki, donde la matanza a escala industrial se convirtió en la síntesis perfecta de cómo los logros materiales de la humanidad podrían volverse contra sí mismos de la manera más horrible. Si, como dijo Theodor Adorno, después de Auschwitz, escribir poesía es un acto de barbarie. Aún lo es más la creencia incuestionada en las bondades del desarrollo tecnológico. Por otra parte, hemos naturalizado el modelo económico capitalista a tal punto que hacemos caso omiso a las constantes y cíclicas crisis de producción a las que nos vemos periódicamente sometidos. Recordemos que antes de que Estados Unidos consiguiera la hegemonía económica indiscutida del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, no muchos años antes de esto, el presidente Herbert Hoover le explotaría en la mano una granada que los economistas liberales venían pasándose de mano en mano desde hacía décadas. El principio fundamental de la economía hasta aquel entonces de que todo producto o servicio ofrecido en los mercados tarde o temprano se venderá a un mayor o menor precio terminaría derivando en lo que fue la crisis de producción más grande y con mayores consecuencias en la historia del capitalismo, que también mostró las fracturas de un sistema profundamente injusto, desigual y alienador, que hasta aquel entonces se mostraba inquebrantable. La posterior Guerra Fría no quedó mucho más atrás con su constante amenaza de guerra nuclear y un fin del mundo latente que podría desencadenarse con que tan solo los líderes de cada bloque decidieran presionar un botón. Obviamente no fue un terreno fértil para que el mito del progreso renaciera, pero tras la caída del muro de Berlín y posteriormente de la Unión Soviética, incentivarían a más de uno a celebrar con bombo y platillo la victoria rotunda del capitalismo y del mito ilustrado. Como era de esperarse, esto propuso una victoria suprema de los ideales occidentales en casi todas las esferas de la vida, ejemplificado por el fin de la historia de Fukuyama, donde se declaraba que había llegado al punto final de la evolución política de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como forma final de gobierno humano.
Esta declaración tan propia del realismo capitalista expone la forma política defendida hoy por el mito del progreso, pero también su concepción histórica. Usa la misma lógica que cuando afirmamos que los pueblos cazadores o recolectores en el mundo actual están todavía en la edad de piedra o que las sociedades aún no industrializadas están estancadas en la Edad Media, esperando a que el desarrollo industrial la lleve al siglo XXI. Desde un punto de vista menos mitificado, las bandas de cazadores o recolectores y las comunidades agrícolas no industriales son parte del siglo XXI, de la misma manera que lo son Estados Unidos y el resto de las grandes ciudades de Occidente. Estas expresiones revelan una visión en la que toda la historia de la humanidad es un prólogo que nos conduce directa e inevitablemente a nosotros, es decir, a las formas sociales, políticas y económicas específicas de la sociedad industrial actual y a través de nosotros hacia un futuro que se parece a las sociedades industriales de hoy, pero aún más. Por otro lado, el mito del progreso está volviendo a mostrar nuevas fracturas, y creo que ya es por demás evidente. Dejando a un lado el peligro latente del holocausto nuclear y los horrores tecnológicos de la guerra moderna, la actualidad está siendo marcada por una enorme desigualdad y falta de expectativas socioeconómicas entre la juventud, además del auge de fuerzas políticas reaccionarias y de la amenaza civilizatoria que supone el cambio climático. Incluso si consideráramos el mito del progreso como un fenómeno real, este progreso sería una montaña que ya estaríamos empezando a bajar, cada vez a más velocidad, directos a nuestra perdición. A pesar de ello, el mito sigue siendo fuerte y nos empuja a tener una confianza ciega en la idea de la omnipotencia virtual de la técnica, en el algo inventarán para solucionar la crisis climática. Pero hay algo que el mito del progreso no ha tenido en cuenta. Valores ilustrados aparte, el relato cuenta que toda la prosperidad proviene del desarrollo tecnológico, pero subestima o directamente ignora el requisito y verdadero motor de esta prosperidad sin precedentes, los combustibles fósiles. La realidad es que este desarrollo tecnológico sin precedentes solo ha sido posible por el abuso de unos recursos fáciles de extraer y que suponían energía barata y concentrada, especialmente el petróleo, con la que alimentar toda la maquinaria industrial. La aterradora realidad es que la parte de barata está quedando atrás. El pico de producción del petróleo llegó en el 2005, según la Agencia Internacional de la Energía, y desde entonces cada vez es más caro extraer petróleo, encareciendo así todos los procesos de producción industriales, y el resto de los recursos están empezando a escasear también. Sí, como parece cada vez más probable, el petróleo resulta ser la fuente de energía más abundante, conveniente y concentrada que nuestra especie jamás conocerá, y todas las sociedades humanas futuras tendrán que arreglárselas con fuentes de energía menos lujosas, entonces el progreso como lo hemos conocido terminará en nuestras vidas. Desde que Nietzsche anunció la muerte de Dios, no ha habido proclama más desagradable y perturbadora para el mundo moderno. Para esta altura del video ya hemos repasado algunos de los puntos más problemáticos sobre el mito del progreso, pero nos falta una parte igual de importante y que es la otra mitad de esta narrativa, el futuro y la promesa de que el progreso resolverá todas las contradicciones de este sistema. En la segunda parte de este video, que ya se encuentra publicada en el canal de Infusión Ideológica, retomaremos el hilo que dejamos suelto sobre la supuesta evolución económica y de prosperidad en la historia, desbaratando la visión del pasado y del futuro del mito del progreso encarnado por Pinker y demás optimistas. También presentaremos con detalle esta proclama tan perturbadora de que ya llegamos al pico de producción del petróleo y que estamos bajando desde entonces. Hasta ahora, el pico del petróleo ha demostrado ser un hecho deliberadamente ignorado por el mundo industrial o reinterpretado en términos compatibles con el mito del progreso, como lo es la creencia ficticia de que las energías renovables podrán sustituirlo y seguir alimentando un crecimiento perpetuo. Todo esto y más en la segunda parte del video. Hace clic acá o en la descripción. Acompáñanos para conocer juntos el aterrador y desesperanzador futuro que nos espera tras el colapso inminente del relato del mito del progreso.